Gracias. Ya. Ahí estamos. Ya. Que disfruten la clase, ¿eh? Gracias, Chaito. chiquillos. Chao, chao. Ya, queridos alumnos, bienvenidos a la clase número 2. Somos hartos nosotros. Ustedes son... Asistencia son... 15, 11... 13 alumnos. Ustedes son 13. Hola, ¿cómo están? Buenas. Hola, hola. Hola, Yanis. Bexi, Daniela. Hola. Hola a todos. Hola, Wellington. Son 13 alumnos. Sí, correcto. Vamos 6. ¿Vamos a esperar un ratito? Un Claro. par de máximo 2 minutos. Ya, Ya, súper. y partimos. Vi que A ver, mandaron por YouTube la clase de ayer, la que comenzó usted por ayer. ya. ¿Tú no Ya la pudiste podemos ver? verificar. ¿Ah? ¿No estuviste ayer en clase? No, sí estuve, Ya. pero llegué como a las 5. O sea, ya yo había Ya. pasado a usted la hoja de la primera hoja a la segunda hoja de cálculo. Así Ya, que ya, tenía ya. una reunión. ¿Sí? Pero Les ya voy a vi que enviar- ahorita un tutorial de YouTube lo enviaron. Dígame. Les voy a enviar un archivo hoy día que tal vez no lo ocupemos hoy, pero sí la próxima clase. Ahí vamos a ver. Nos lo va a enviar por correo a Se cada los voy a uno, ¿no? mandar por WhatsApp. ¿Se los mando por WhatsApp mejor? ¿Y usted tiene los números de cada uno de nosotros? Tenemos un grupo. Ya, Voy a ver si estás en el grupo. eso. Se llama Excel Internet Pet Hub. No, espero que esté. Excel Internet. A ver. Tengo a Jenny, a Miguel, a Cecilia, Fabián, Oscar. Sí, no te tengo a ti en el grupo. Ya, Ya, vamos a pedir que te incorporen, ¿ya? ya, súper. Tú eres Le doy mi Wellington número Bracho. hasta los momentos, sí. Ya, díctame tu número, Wellington. Más 569-5408-9481. Más 569-5408-9481. Correcto, correcto. Ya, ahí le mandé la solicitud al administrador. Ahora se incorpora Cecilia, admitir, Miguel Castillo, admitir y Oscar, admitir. Somos 9 en este momento. No, todavía no. Falta Oscar. Oscar se está integrando. ¿Ves qué raro? Bueno, mientras tanto voy a compartir mi libro Excel, que es un libro Excel vacío, ¿ya? José Luis. José Luis. Vamos a llamar a José Luis. Voy a dar los datos de Zoom a José Luis.
ID 856, 856, 57, 5727, 3783. 3783. 856, 5727, 3783. Tres, ocho, siete, 529, 529. Vamos a ver si puede ingresar ahora. Carlos, admitido. José Luis. Oscar. Y ahí estamos, somos 10 ya. Conmigo 11. José Luis, ¿dónde tengo a José Luis? Todavía no entra. Elizabeth. Rubina. Ahí vamos 11. Ahí está José Luis, ya. Perfecto. Bueno, chicos, bienvenidos a la clase número 2. Ya me faltan 2 personas que ya las irán a llegar. La clase anterior hicimos un repaso de lo más importante de Excel. El uso de la tecla F4 para fijar direcciones de celdas. Ahí se incorpora Luis ahora. Estamos casi todos. Vamos 12. 12, ¿ya? Bueno, vimos la clase pasada el uso de la tecla F4, ¿verdad? Los voy a dejar con mi hoja que está en blanco. Ahí no sé si la pueden ver, si ven mi planilla Excel. Estoy en la columna F. Alguien me está escribiendo. Oscar Araya. Daniela se incorpora ahora, a ver. Daniela. Ahí estaríamos todos, parece. Daniela Martínez. No, estoy intentando otra vez. Ya, pareciera que ahí estamos casi todos. Entonces quedamos, además de ver el F4, vimos esto de la validación de celdas, ¿verdad? Cómo hacer que el usuario no ingrese cualquier cosa en un grupo de celdas. Hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? ¿Alguien, por lo menos? Sí, así es. Sí. Vamos a aplicar lo que vimos en la clase anterior en este pequeño ejemplo. Vamos a identificar el vendedor.
Vamos a colocar la sucursal para la cual trabaja, sucursal, el producto que vendió y el monto de la venta. Entonces, acá en esta planilla se van a repetir muchos datos, ¿ya? La idea de esta clase es que comencemos a ver las herramientas de base de datos que tiene Excel. Hoy día vamos a ver cómo ordenar registros, cómo filtrar registros, cómo calcular subtotales. Un subtotal es cuando uno no suma todo, suma algunos datos de un rango. Eso es un subtotal. Y vamos a comparar los subtotales con las tablas dinámicas. La idea es que tengamos esa panorámica hoy día, si es posible. Entonces, en esta planilla, vamos a suponer que tenemos 3 vendedores, y cada vez que un vendedor realiza una venta, anotamos su nombre, la sucursal para la cual vendió, qué producto y de cuánto fue la venta. Como los nombres de los vendedores se van a repetir, los vamos a colocar en algún lugar, por esta vez en la misma hoja. Vendedor es. Ya, supongamos que nuestros vendedores son Jimena, Pablo y Renata. Las sucursales también se van a repetir. Supongamos que cada vendedor puede vender para cualquier sucursal. Ya trabajan online. Entonces puede vender para cualquier sucursal. Entonces vamos a tener también los nombres de las los nombres de las sucursales no los vamos a poner. Lo que sí vamos a colocar son los nombres de los productos que vendemos. Ya, supongamos que vendemos papel, cartón, vidrio y plástico. ¿Ya? Esos son los productos. Bueno, entonces el siguiente paso va a ser seleccionar las celdas donde vamos a colocar nombres de vendedores. ¿Ya? Supongamos que colocan que desde la celda 2 hasta la celda, voy a achicar un poquito el zoom, hasta la celda 15, de la 2 a la 15, con ese rango alcanzamos a representar las ventas del mes, supongamos, y que nos sobra. Entonces vamos a seleccionar desde la celda A2 hasta la A15. Y le vamos a decir al sistema, a Excel, que en este rango solo nos permite escribir los nombres que están acá en la columna H. Jimena, Pablo, Renata. ¿Ya? Para eso, el primer paso era seleccionar el rango. Desde A2, dijimos, hasta A15. Una vez que lo tenemos seleccionado, en la cinta de opciones, nos vamos a la ficha Datos. ¿Ya? Cada ficha se compone por grupos de comandos o iconos. Tenemos el grupo Obtener y Transformar, que lo estoy apuntando con el mouse. El grupo Conexiones. En cada grupo hay varios comandos. Está el grupo Ordenar y Filtrar. Y el que nos interesa es Herramientas de datos. Aquí está el comando de validación de datos. Ya, le vamos a dar un ticket, un clic, y va a aparecer esa ventana. Ya. ¿Alguien no pudo llegar ahí? ¿Estamos todos bien hasta ahí? Bueno, esta ventana nos está informando algo. Nos dice que en el rango que tenemos seleccionado, que va de A2 hasta A15, se permite cualquier valor. O sea, puedo escribir lo que quiera ahí. Podría escribir de repente Jimena con J y Jimena con X. ¿Ya? Pablo con V o Pablo con B alta. O sea, podría cometer los errores que quisiera. Donde dice permitir, vamos a elegir la opción lista. Lista. ¿Ya? Y donde dice origen, acá tenemos dos formas de hacerlo. Podemos darle clic a la flechita que está al fondo y luego marcar los nombres. O, en vez de elegir la flecha, podemos dar clic en la misma línea de origen y queda pestañeando una barrita de escritura. ¿Ya? Y el siguiente paso sería seleccionar de Jimena a Renata. Y al soltar el mouse, automáticamente volvemos a la ventana. Es un poquito más directo, más rápido.
Ya, entonces solo se van a permitir los datos que están desde H2 hasta H4. Es un rango fijo, tiene signos pesos. Eso significa que desde la celda A2 hasta la celda A15, todas van a apuntar a ese mismo rango. Excel lo dejó fijo, apretó F4 por nosotros. Aceptamos. Ya, entonces, ahora observemos que cada una de estas celdas tiene un botón al lado derecho donde aparecen los nombres de los vendedores. Si comienzo a bajar, celda por celda, todas tienen un botón. Todas, esa también. En cada una de ellas está el botón con los nombres, hasta la última, que es la 15. Ahí está la 15, le doy clic al botón y están los nombres. Ya. Bueno, los nombres ahora los podemos elegir del botón. Supongamos que primero vendió Jimena, después vendió Pablo, enseguida Renata. ¿Ya? Podemos escribir los nombres, pero si coloco, por ejemplo, Jimena con J, no me deja el sistema, no hay caso. ¿Ya? O si coloco Pablo con V, tampoco. O Paulo. ¿Ya? Tiene que ser, tengo que escribirlo, pero bien. Pablo, lo puedo escribir, pero hay que escribirlo bien. ¿Ya? Bueno, de ahí hacia abajo, si digitamos la primera letra, aparece el nombre completo. Por ejemplo, si aprieto la X, aparece Jimena. Y con un Enter, ingreso el dato. Esto funciona siempre y cuando exista una palabra que empieza con esa letra hacia arriba. ¿Ya? Jimena, después viene, supongamos, 3 Pablos. P. Renata. Ajá, ahí me equivoqué. Renata, Jimena, Renata, Pablo, Jimena. Con la sucursal vamos a hacer lo mismo, pero en el caso de la sucursal no tenemos los nombres de las sucursales puestos en la hoja. En ese caso, los nombres se pueden escribir directamente dentro de la validación. ¿Ya? Vamos a seleccionar desde B2 hasta B15. De B2 hasta B15. Nos vamos a ir a la ficha datos arriba. Validación de datos. Y aquí donde dice permitir cualquier valor, vamos a elegir lista nuevamente. Pero en este caso, la lista no la tenemos en la hoja. No están escritos los nombres de las sucursales. Las vamos a escribir donde dice origen. Se pueden escribir directamente ahí, separando con punto y coma. Supongamos que tenemos, dos sucursales. Tenemos una sucursal en Rancagua, punto y coma, y tenemos otra sucursal en Viña. Esas son nuestras sucursales. Rancagua, Viña. El punto y coma se usa como separador entre las dos palabras. No van espacios. Tiene que ser punto y coma el separador. Aceptar. Veamos qué pasó. En el botón debería aparecer Rancagua Viña, hacia abajo. ¿Ya? Si hubiésemos usado en vez del punto y coma, el punto o la coma o un espacio, estos datos aparecen hacia el lado, como si fuera una sola palabra. Solamente el punto y coma separa cada palabra y las tira hacia abajo en forma vertical. Bueno, ese va a ser Rancagua, el segundo va a ser Viña. Y de ahí hacia abajo vamos a digitar la primera letra, la R, y va a aparecer Rancagua, ¿verdad? Para no ir eligiendo las del botón siempre. Entonces, puedo apretar la R y apretar Enter. R, Enter. Viña, Viña, Rancagua, 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 Viña, Rancagua, Rancagua, Viña. En el caso del producto, sí tenemos los productos digitados en algún lugar de la hoja. En este caso están acá los productos. Papel, cartón, vidrio, plástico. Entonces vamos a validar nuevamente.
la columna donde van los nombres de los productos. Esto es para que cuando ingresemos posteriormente los datos, el computador no nos permita cometer errores. Ya. Seleccionamos primero. De ahí nos vamos a datos, validación de datos, permitir una lista. Seguimos con el mismo sistema. Listo. Bueno, ya vimos que podemos usar la flechita, o sea, puedo apretar esta flecha. Se incorpora Iván. Participantes 14. Está incorporado Iván. Ya. Entonces podemos dar clic en la flechita, ¿verdad? Clic en la flecha. Momentáneamente queda solo el título de la ventana en que estábamos. Y después marcamos de papel hasta plástico. Podemos volver con un Enter o podemos volver con un clic en este botón que aparece ahora con una flecha que apunta hacia abajo, que vuelve a desplegar la ventana en que estábamos. Yo voy a cancelar, voy a volver atrás. Cancelar. No hice nada. No están los botones todavía. Repetimos. Se selecciona el rango, nos vamos a datos, validación de datos. Permitir, opción vista. La forma más corta es dar clic en origen y una vez que aparece la barra que pestañea, esa barra de escritura, marcamos de papel hasta plástico. Y al soltar el mouse ya está puesto esto. Con un Enter terminamos el ciclo. Y ya podemos ver que cada celda tiene todos los productos. Cada una de estas celdas tiene su botón con todos los nombres de los productos. Bueno, vamos a elegir productos de estas supuestas ventas. Bueno, todavía hacia abajo los voy a repetir. Si coloco la P de papel, no me va a funcionar, porque hay varias palabras con P. Está plástico, papel y producto. Hay 3 palabras que empiezan con P. Habría que colocar la P y la A para que aparezca papel. ¿Te fijan que no siempre es tan práctico esto del autocompletar? Pero en el caso del vidrio, por ejemplo, ahí sí, con B corta aparece vidrio. Vidrio. Cartón también, no hay problema con cartón. Vidrio. Papel. PL aparece plástico. Si ponemos PL aparece plástico. Papel, cartón, vidrio, plástico. Papel, cartón, vidrio, plástico. Otro papel, cartón, cartón. Bueno, y los montos de las ventas. Los montos de las ventas. Ya, para poder hacer una comprobación visual bien simple de las sumas, por ejemplo, cuando veamos los subtotales, le vamos a dar a todas las ventas el mismo precio, el mismo valor. ¿Ya? Cuando se quiere rellenar un rango con un mismo dato, un mismo número, una misma palabra o una misma fórmula también, se selecciona el rango, vamos a rellenar esto todo con el mismo dato. Seleccionamos. Al seleccionar el rango, la celda de la cual partimos marcando queda con fondo blanco, que es la primera, D2. Y esa es la que aparece arriba en la barra de, perdón, en el cuadro de nombres. Ahí está D2. Bueno, al escribir, lo que escribamos se va a escribir en esa celda. Vamos a poner, por ejemplo, 100. El valor 100. Para que todo el rango se rellene con el valor 100, se hunde control y sin soltar control, se aprieta enter. Equivale a un copiar-pegar. Sirve para poner fórmulas también. Creo que lo hicimos en la clase anterior. Ya, pues ahí tenemos nuestra base de datos. Nuestra base de datos. Ya, en esta base de datos vamos a practicar con los elementos, las herramientas típicas que tiene Excel para bases de datos. ¿Ya? Ordenamiento de registros, filtro de registros, subtotales y tablas dinámicas, ¿ya? Que son las grandes herramientas para manipular las bases de datos. La clase anterior no les mandé un archivo, ¿verdad? Creo que no. Tuve la intención. No, No, la verdad que no. Ya, hoy día prometo enviárselos apenas terminemos la clase. ¿Ya?
ahí va a ir esta materia. Y la próxima clase, el próximo miércoles, vamos a trabajar con ese archivo, ¿ya? Con el que les voy a enviar hoy día. Ya. Las bases de datos, que es un término que uno mucho usa, ¿verdad? Se fundamenta en los cardex. Antes, cuando no existían los computadores, toda la información se guardaba en cardex, ¿ya? Que eran estos cajones con tarjetas, ¿ya? Y también en libros enormes, ¿ya? Yo recuerdo cuando era niño, ya acompañaba a mi papá a la oficina. Mi papá trabajó, se incorpora M. Moya. Ahora estamos todos, recién parece. Mi papá trabajó toda su vida en la AFP de la Marina Mercante antigua, cuando no existían las AFP, que era la caja de previsión de la Marina Mercante. Y recuerdo los libros en que llevaban las anotaciones, los registros. Ellos les llamaban camotretos. Eran unos libros enormes con tapas de madera. Había que abrirlos entre dos personas. Eran del porte de una mesa. Y ahí anotaban, iban registrando a lápiz la información de todos los pensionados de la compañía. Bueno, hoy en día algo de eso queda en relación a la estructura que mantienen las bases de datos. En el caso de los cardex, por ejemplo, cada tarjeta contenía información de una persona solamente. Entonces, por ejemplo, si había un cardex de proveedores, cada tarjeta tenía los datos de un proveedor. Y en el caso de los libros era muy parecido al Excel, eran líneas. Entonces, en una línea estaban todos los datos de un proveedor, si es que era un libro, y no un cardex. En Excel, los datos de un proveedor, en este caso, corresponden a las filas. Por ejemplo, esta información que tenemos ahí corresponde a la primera venta que se hizo. Es el registro de la primera venta. De ahí que el nombre de esa línea con información es registro. Entonces, un registro es un conjunto de datos que están en una misma fila. Eso es un registro, ¿ya? Es un conjunto de datos que están en una misma fila y que tienen algo en común. Tienen en común que corresponden a la primera venta del mes, por ejemplo, y que la hizo Jimena. Todos los registros, ahí tenemos el registro de la segunda venta, más abajo tenemos el registro de la tercera venta. Todos los registros forman la base de datos. Ya, entonces, yo voy a hacer algo acá. Voy a seleccionar toda la columna G y voy a insertar columnas con control más para desplazar lo que está en la columna H hacia la derecha. Para insertar columnas, vimos que se puede elegir toda la columna desde la letra G y apretar control más. Más. Y con control menos uno va eliminando columnas. Con control menos. Entonces aquí vamos a anotar estos términos. Base de datos. Esto va de todos modos en el archivo que les envío, ¿no? Base de datos, lo voy a poner, pero súper, hiper resumido. Conjunto de registros. Listo. Es una base de datos. Entonces, ¿cuántos registros tiene nuestra base de datos? Los registros van desde la fila 2 hasta la fila 15. Cuando uno selecciona celdas en una columna, Excel abajo a la derecha me indica cuántas celdas seleccioné. En este caso, me está tapando Zoom. Abajo dice recuento 14. Abajo casi a la derecha, más cargadito a la derecha, ¿verdad? Dice recuento 14. Si seleccionamos números, por ejemplo, voy a seleccionar todas las celdas que tienen ventas. Estoy seleccionando todos los números. Abajo dice que el promedio es 100. El recuento son 14 números. Y la suma, 1400. Estos datos son súper útiles, aparecen en forma automática abajo en Excel, en la barra de estado, así se llama esa barra. ¿Ya? Se llama barra de estado porque ahí aparece la palabra listo, que me indica cuándo estamos listos para meter datos en la celda. Y cuando estamos escribiendo, abajo dice que estoy en el estado de introducción, introduciendo datos. Si estamos trabajando con macros, va a estar en estado de grabación o de reproducción. ¿Ya? La barra de estado.
Bueno, entonces, ¿cuántos registros tenemos? Tenemos en esta base de datos 14 registros, desde la fila 2 a la 15. ¿Ya? Por ejemplo, el tercer registro sería, ese es el primero, el segundo, el tercer registro es todo eso. Ya. Un registro, entonces, ¿qué podríamos decir de un registro? Registro. Es un conjunto de datos que están en una celda, conjunto de celdas con información, pero acá se utiliza el concepto de campos. Y estos dos términos, registro, campos, son vitales en las tablas dinámicas, porque se trabaja con campos y registros ahí. Ya, entonces tenemos que una base de datos es un conjunto de registros, y un registro es un conjunto de campos. Por ejemplo, el primer campo del primer registro corresponde al nombre del vendedor. El segundo campo corresponde a la sucursal. El tercer campo al producto y el último campo corresponde a la venta. Entonces los campos se asocian a los títulos y por ende a las columnas. Esa es la columna del campo venta. La columna C es donde está el campo producto. La columna B es donde está el campo sucursal de todos los registros. La columna A es donde está el campo vendedor de todos los registros. Ya. Por lo tanto, si nos dijeran, nos preguntaran, ¿qué contiene el tercer campo del segundo registro? Ubiquemos eso. Tercer campo del segundo registro, ¿qué contiene? ¿Qué palabra o número hay ahí? Papel. Cartón. Papel. Tercer campo del Cartón. segundo registro. A ver. El primer registro es ese, el de Jimena. El segundo registro es el de Pablo. Tercer campo, el primero es el vendedor, el segundo es la sucursal. Claro, alguien dijo por ahí cartón, ¿verdad? Cartón. Cartón es el contenido del tercer campo del segundo registro. Entonces, ¿qué podríamos decir ahora con respecto a un campo? Y con esto termina la teoría de base de datos en la parte fundamental. Un campo es un conjunto de caracteres. Por ejemplo, la palabra cartón está compuesta por el carácter C-A-R-T-O-N. Son 7 caracteres. No, 6 caracteres. 6 caracteres tiene la palabra cartón. El primer número, por ejemplo, ese 100, tiene 3 caracteres, el 1 y 2 ceros. Entonces un campo es un conjunto de caracteres. Ya. Veamos ahora qué vamos a hacer en nuestra clase de hoy con la base de datos. Dijimos que íbamos a ver ordenamiento de registros, filtro de registros, subtotales y tablas dinámicas. Partamos por ordenamiento de registros. Un registro, que antiguamente era una tarjeta de un Cardex, esa tarjeta era algo indivisible. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un cajón con carnés de identidad, eso es un Cardex. ¿Ya? Si ordenamos los carnés de identidad por root, por ejemplo, lo voy a tener que empezar a acomodar, a mover los carnés de identidad para que queden en orden de root, ¿no es cierto? Pero cuando mueve un carnet, se mueve con todos sus datos. No puede ocurrir que cuando yo mueva un carnet se me caiga un apellido, ¿verdad? Imposible, porque es algo físico. Bueno, a pesar de que acá esto no es físico, el Excel es algo electrónico, ocurre lo mismo. Un registro no se puede dividir. Si yo tomo esta fila, por ejemplo, y por algún procedimiento con bases de datos, sea tabla dinámica, filtro, o subtotales, o ordenamiento, tomo este registro y lo cambio de posición, lo llevo más abajo, por alguna razón, se tiene que mover íntegro con todos sus datos, nombre, sucursal, producto y venta. Un registro es indivisible, es como si fuera un carnet de identidad impreso en plástico, plastificado. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar todos nuestros registros por vendedor, cosa que las ventas de Jimena queden al final, porque es con X, Pablo al principio, Renata va a quedar ahí entre medio. Entonces, veamos, ordenar registros. Ordenar registros. Primer paso.
Esto está anotado en el archivo que les envío hoy día. El primer paso es seleccionar el campo, que no es otra cosa que el título de la columna. Entonces, si queremos ordenar por vendedor, basta con situarse donde dice vendedor. Si seleccionáramos los nombres, pensando que de esa manera tenemos que ordenar por nombre, podemos cometer el error de ordenar los puros nombres, y ahí se nos desordena todo. ¿Ya? Para clasificar, hay que seleccionar nada más que el título de columna. Bueno, seleccionamos título de columna, vendedor, nos vamos a ir a la ficha datos, que es la misma ficha en que estábamos jugando con la validación de datos, ¿verdad? Y aquí en datos tenemos un grupo de comandos cuyo nombre es ordenar y filtrar. Bueno, hay un botón grandote que es este que tiene el texto ordenar, tiene ese nombre, ¿ya? Ese no lo vamos a ocupar por el momento, hasta un rato más, ¿ya? Vamos a trabajar con los más simples, el AZ y el ZA. Bueno, si nos apoyamos en el AZ, dice ordena de la A a la Z, de menor a mayor. Más claro, echarle agua. Le vamos a dar un clic. Y ahí ocurrió. Tenemos primero las ventas de Pablo, después las de Renata y finalmente las de Jimena. Y se movió toda la fila. Toda la fila. ¿Ya? Mira, supongamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que, para que ustedes vean que los registros son indivisibles. Todas las ventas de Pablo, vamos a suponer que fueron de 200 pesos. Entonces vamos a seleccionar las ventas de Pablo, ponemos 200, control, enter. Y que las de Jimena fueron de 300. 300, control, enter. Entonces, todas las ventas de Pablo fueron de 200, las de Renata fueron de 100, y las de Jimena fueron de 300. ¿Pudieron hacer eso? Seleccioné las ventas de Pablo, digité 200, control, enter. Ya, ¿cómo vamos hasta ahí? Antes de seguir dándole, ¿alguna duda? ¿Algo que repasar? ¿Volver atrás? Chicos, chicas. Solamente si puede repetir lo último que hizo. Lo último, solo lo último. Ya. Voy a. Dame un segundo. Oye, lo Control de Z. 100, 300, eso mismo. Ya. Ahí quedaron. Todos tenían ventas de 100. Como ordenamos recién por vendedor, nos pusimos en vendedor y ordenamos de la A a la Z, todas las ventas de Pablo quedaron al principio, ¿verdad? Quedó PRX en cuanto a los nombres. Ahí están todas las ventas de Pablo. Ya, entonces vamos a cambiar las ventas de Pablo por jugar un poco nomás con esto del Excel. Vamos a suponer que Pablo siempre vendió 200 pesos. Vamos a seleccionar todas las ventas de Pablo ahí, desde la D2 a la D7. Para rellenar un rango con un mismo dato, se selecciona el rango, luego digitamos el dato, 200, que por defecto queda en la primera celda que se marcó, en la de arriba. Y ahora, en vez de apretar Enter, se aprieta Control, y sin soltar Control, el Enter. Control, Enter. Hicimos un copiar-pegar. ¿Te funcionó? Sí, como el agua. Perfecto. Y bueno, las ventas de Renata las vamos a dejar en 100, pero las de Jimena las vamos a subir a 300. Tomo todas las celdas, selecciono la celda donde están los valores de venta de Jimena, digito 300 y aprieto nuevamente Control Enter. Esto sirve para poner fórmulas también. Ustedes pueden seleccionar el rango, escriben la fórmula, Control Enter, y queda pegada la fórmula. Copiada, pegada. También cuando es números, un solo tipo de número, también podemos poner el número al principio, ponemos F4 y lo llevamos al final, ¿correcto? ¿Sabes qué? Honestamente nunca lo he hecho. A ver, veamos. Hágalo. Ponemos 100. F4. Espérate que me están... Ahí entró. Puse el 100, ¿ya? Ujú. Enter, ¿no es cierto? Espérate, me Con equivoqué. F4 y después lo lleva hasta donde usted quiera. ¿Ahora aprieto F4? ¿Sí? Y llévelo hasta donde el rango que usted quiera.
No, pero en la parte inferior derecha donde aparece la crucecita más, no, en el 100, póngase al 100, ahí, bájale, ¿Ya? Sí, bájale ahí completo, copio, sí. sí, bájale completo hasta donde te quede, y el mismo número, pues si no Claro. pones F4, va a ir Pero con- 100, 200, 300, va a ir sumando. Sí, con F4 no lo he hecho nunca, fíjate. A ver, ¿cómo es con F4? A ver, voy a tratar de que me resulte, ¿eh? Con F4. Tengo el 100, ¿ya? Y ¿Sí? selecciono el rango y aprieto F4, ¿no? No. No, primero 100, F4 ¿Ya? lo arrastra. 100, F4. ¿Sí está? Ah, a ver. Mira, siempre se aprenden cosas de los alumnos, ¿no? Ya colocamos 33. Enter, me devuelvo. Aprieto F4. No. Y lo arrastro. Estoy muy inexperto con el F4. 33. Selecciono primero el F4, rango no, F4, selecciona el rango de F4. y ahora F4. ¿Sí? F4 con el 33. Primero el 33. Ponga el 33 en la primera casilla. 33. No selecciono el rango, una sola No, celda. todavía no seleccione. Ponga 33. 33. F4, F4. arrastre hacia abajo. De la esquina derecha. Listo. Hacia abajo. Ya, pero es que me queda una duda ahí porque en la esquina derecha funciona sin necesidad del F4. Funciona sin el F4. Sí, Yo pero creo cuando que de el F... pronto puede ir sumando, de pronto hay unos que te pueden sumar. Te ponen Ya. 33, 34, 35 como de pronto o Ah, sí, rellenar cuando es feliz. serial. Claro, cuando es serie, sí. Sí. Ya, lo voy a investigar bien en todas las aplicaciones del F4. ¿Con qué versión de Excel estás? ¿A 2019? ¿La mía? ¿Mm? Sí. Ahí hay varias cosas nuevas en el 2019, bien bonitas. Están los gráficos tridimensionales que funcionan con GPS, con cartas satelitales. Y tienen el buscar X, que lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces cambiamos las ventas de cada vendedor. Pablo siempre vendió 200, Renata siempre 100 y Jimena siempre 300. Vamos a ordenar por sucursal. ¿Cómo ordenamos por sucursal? Nos colocamos en sucursal y ordenamos de la A a la Z con el botoncito que dice AZ con una flecha. Queda primero Rancagua y después Viña. Pero fíjense en las ventas. Todos los Pablos tienen 200. Aunque estén separados. ¿Se fijan? Porque primero ordenamos por sucursal y Pablo vendió para Rancagua y para Viña. Pero cada una de sus ventas es de 200. Eso nos demuestra que la fila es indestructible, se traslada completa de posición, con tal de que las sucursales queden en orden, que fue lo que hicimos en este caso. Quedan primero los Rancagua, después los Viña. Obviamente, al ordenar por sucursal, se desordenaron los nombres. Ahora vamos a ordenar por producto, cosa que primero quede cartón, después vendría plástico, etc. Ya. Nos situamos en producto y ordenamos de la A a la Z. Cartón, papel, plástico, vidrio. Y se nos desordenaron las sucursales y también los vendedores. Pero si ustedes observan, todos los Jimenas son de 300, todos los Renatas son de 100 y los Pablos son de 200. Los registros indivisibles. Ya, entonces, ¿qué ocurrió acá? Cuando ordenábamos por un campo, se desordenaban los ordenamientos anteriores, ¿verdad? Es imposible ordenar por más de un campo al mismo tiempo. Por ejemplo, si tomamos nuestros carnets de identidad y los ponemos en una caja y los ordenamos por número de root, van a quedar desordenados por apellido. Si tomamos los carnets de identidad y los ordenamos por apellido, los Abarca, los González, los Zurueta al final, se desordenan por número de root, ¿o no? Si ordenamos nuestros carnets de identidad por el número ese que piden ahora para los permisos, el numerito ese de 6 dígitos, con punto entre medio, se nos desordena por root y se nos desordena por apellido. Entonces es imposible ordenar por más de un campo a la vez. Pero podría ocurrir lo siguiente,
¿qué pasa si ordenamos nuestros carnets, con nuestros root, ¿verdad? Carnets de identidad? Los ordenamos por apellido. Podría ser que tuviéramos muchos apellidos iguales, que se repitieran los apellidos. Puedo tomar todo el montón de los González y ordenarlos por número de root. Los Pérez y ordenarlos por número de root. Eso se puede hacer, ¿o no? Y acá, en Excel, en esta planilla, todo se repite. Se repiten los vendedores, las sucursales y los productos. Por lo tanto, podríamos aplicar un orden dentro de otro. Mira, vamos a ordenar por venta, de menor a mayor. Vamos a elegir el campo venta, solo el título AZ. 100, 200, 300. Se desordenaron los productos, las sucursales y los vendedores. Ah, no, los vendedores quedaron en orden. Sí. Claro, porque coincidían. Las Renata habían vendido 100, los Pablos 200, las Jimenas 300. Claro. Ya, vamos a ordenar por sucursal. Ordenemos ahora por sucursal. De la A a la Z. Ya. Si nos fijamos en la sucursal de Rancagua, veamos todo lo que es Rancagua. Todo lo que es Rancagua quedó al principio, ¿no? Ordenamos por sucursal. En la sucursal de Rancagua, mis productos están en desorden. Está papel, vidrio, cartón, plástico, vidrio, papel de nuevo. ¿Qué pasa si nos piden lo siguiente? Que ordenemos por sucursal, pero dentro de cada sucursal, que las ventas estén ordenadas por producto, de la A a la Z. Eso lo podríamos hacer. Abajo, en la sucursal de Viña, esos son los registros de Viña, también podríamos ordenar por producto, para que los cartón queden primero, etc. Entonces, es como hacer un subconjunto de registros. Hacemos un paquete con todos los sucursales iguales, y esas las ordenamos por producto. Hacemos otro paquete con los Viña, sucursal Viña, y los ordenamos por producto. Bueno, para eso es el botón grande que está arriba que dice ordenar. Para aplicarlo, el cursor tiene que estar en cualquier celda de nuestra base de datos. Por ejemplo, en A1. Y le vamos a dar clic al botón ordenar. ¿Qué es lo que hace el botón ordenar? Nos muestra esta ventana donde nos indica cuál fue el último ordenamiento que hicimos. El último que hicimos fue por sucursal de la A a la Z. ¿Ya? Entonces le vamos a agregar otro ordenamiento a las sucursales que se repiten. Para eso vamos a dar clic donde dice agregar nivel. Y aparece una nueva línea en blanco. Si observamos esto, en esta ventana tenemos, debajo de donde dice columna, que se refiere al campo, dice ordenar por sucursal, de la A a la Z. Luego, no dice ordenar, dice luego por. Es porque si se repiten las sucursales va a ordenar, si no, no va a hacer nada. Si las sucursales fueran todas distintas, esto no va a hacer nada. Va a quedar tal cual estaba la base de datos. Pero como las sucursales se repiten, hay hartos Rancagua, hay hartos Viña, luego le podemos pedir que ordene por, y acá elegimos el campo producto. Y también tendría que ser de la A a la Z, ¿verdad? Eso. Aceptar. Ya, aparentemente los productos están desordenados porque hay unos cartones arriba y unos cartones abajo. Pero si miramos o seleccionamos todos los registros de Rancagua, vamos a poder constatar que esos registros de Rancagua están ordenados por producto: cartón, papel, plástico, vidrio. Y con los Viña del Mar pasó lo mismo. Quedaron los cartones, el plástico y el vidrio. Profe, ¿existe alguna forma de filtrar, pero en vez de la A a la Z, con una preferencia de algún ítem? Por ejemplo, yo quiero que salga plástico antes que cartón. ¿Se puede hacer? Si por alguna, o sea, para filtrar, alterar el orden alfabético, dices tú. Exacto, o sea, que en vez de por orden alfabético,
yo necesito por preferencia que me salga primero plástico. Tendrías que insertar una columna y en esa columna especificar la preferencia y ordenar por esa columna. Habría que usar una columna auxiliar. Porque el orden alfabético lo aplica sí o sí Excel y no, la verdad es que ahí no hay mucho que hacer. Por ejemplo, las tablas dinámicas están siempre ordenadas alfabéticamente. Si quisiéramos alterar ese orden, habría que generar un campo. Por ejemplo, ponte tú, crear un nuevo campo acá, o insertar un campo ya. Después del vendedor, entre vendedor y sucursal, con control más, vamos a insertar una columna. Para que funcione el control más hay que elegir toda la columna. Ya, vamos a poner acá, ponte tú, prioridad. ¿Puede ser o no? ¿Cómo le podríamos poner? ¿Sí? Orden. Orden. Un orden distinto que vamos a ocupar. Entonces vamos a suponer que tú te referías a los productos ya. A ver, ordenemos primero por producto. Vamos a ordenar por producto de la A a la Z. Quedó cartón, papel, plástico, vidrio. Ya. Entonces, yo quiero que los plásticos queden al principio. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Darle prioridad a prioridad 0. Esto es mira, aquí ocurrió lo siguiente. Qué bueno que pasó esto. Voy a volver atrás con control Z. Hay un micrófono abierto ahí. No sé si puede silenciar. Hay un micrófono de... Espérame. El de Iván, el de Iván. El de Iván. Ahí ya lo silenció. No. No, no está silenciado el de Iván. Era Iván Muñoz. Sí, ahí lo silenció. Mira, voy a volver atrás con control Z. Control Z. No, algo me pasó acá. Ahí sí, control Z, Z, ya. Esa era nuestra base de datos, ¿verdad? La columna vendedor, en la columna vendedor aplicamos una validación por lista, fíjense. Yo puedo elegir el nombre en cada celda del vendedor desde el botón de validación, ¿no es cierto? Ya. Cuando uno inserta una columna nueva, esa columna nueva repite la validación de la columna que está a la izquierda. Por ejemplo, si selecciono toda la columna B y con un control más coloco otra columna, esta nueva columna viene de regalo con la misma validación que la que está a la izquierda. ¿Ya? Habría que quitarle la validación. ¿Cómo? Seleccionamos la columna. Vamos a validación de datos y elegimos borrar todo. Aceptar. Ya. Bueno, acá vamos a poner una columna que se va a llamar orden. Orden 2, le vamos a poner esto. Tenemos ordenada la base de datos por producto, pero vamos a alterar el orden. Le vamos a dar prioridad 0 a todos los productos, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, excepto a los plásticos. Profesor Marco, ¿Sí? una pregunta. ¿Y si para insertar en columna usted se va por lo menos a la C, pinche la C o toque la C, el número C de sucursal, arriba la C? ¿Sí? Ya botón derecho y pone insertar. También ¿La va a copiar igual? Igual, exactamente igual. ¿Pero la va a copiar igual con la misma fórmula o no? Tengo entendido que sí. Creo que no la copia con la fórmula también. A ver. Hágalo para ver la C. Control Z, 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 Z. Z. Ahí. Botón derecho. Pero en la B, ¿Insertar? B nada más. En la B. Insertar, en la B Arriba. nada más, sí. Arriba nada más. Insertar. Botón derecho, insertar. Insertar. ¿Ya? Y vamos a ver si tiene la validación. Si la tiene también. Sí la tiene. Sí. Esa es la pregunta, seguro. Gracias. Ahora, es posible, debiera poder desactivarse de las opciones de Excel en el menú de configuración, arriba en archivo, opciones de Excel. Aquí en las opciones. Es muy probable que desde acá se pueda activar o desactivar esa característica. Y lo otro que se puede hacer es hacer una macro que haga eso. Que deshabilita esta característica cuando uno inserta columna.
En Excel uno puede crear pequeños programitas que se llaman macros, que se activan cuando uno entra a Excel. Podemos crear un programita que cuando uno entra a Excel haga algún cambio, por ejemplo, que me deje todas las letras en azul y los fondos de celda en verde, ese tipo de cosas. Y se podría aplicar algo para evitar que cuando inserte una columna se copie la validación de la columna que está a la izquierda. O sea, no hay nada que no tenga arreglo. Pero sí, en su definición estándar se está dando esta situación. Habría que entrar a analizar ahí bien en detalle cómo corregir esto. Por el momento la solución es seleccionar esta nueva columna, las celdas de esta nueva columna, y quitarles la validación por lista. Nos vamos a datos, validación de datos, borrar todo. Aprovechando que tenemos seleccionado el rango, podemos digitar el valor 0, control enter y queda todo en 0. Pero a plástico le vamos a poner la opción 1. Plástico va a ser 1, y este otro plástico de acá va a ser 1, y de ahí ordenamos por esta nueva columna, llamada orden 2. Y se arregla el problema. O sea, nos situamos en orden 2. A ver, tenemos ordenado por sucursal. Y queríamos tirar plástico arriba, al principio. Bueno, claro, si ordenamos de la A a la Z por orden 2. Por orden 2 ordeno de la A a la Z. Que puse el valor más chico. De la Z a la A tiene que ser, al revés. Ahí queda plástico arriba. Alteramos el orden. Pero ordené de la A a la Z, porque a plástico le di el valor 1 y al resto les di valor 0. O sea, del mayor al menor, de la Z a la A. Ahí estamos rompiendo la forma, pero con una columna auxiliar. Estamos alterando el orden. Eso se podría hacer. Entiendo, entonces sería, la fórmula de ordenar sería ordenar por sucursal, luego por producto y luego por orden 2. ¿Algo así? En este caso no, por orden 2 al tiro. ¿Por qué? Porque los valores de la columna orden 2 están en función de los productos. Los únicos productos que tienen valor más grande son plásticos, el resto valen 0. Entonces, si ordenamos por orden 2 de la Z a la A, va a quedar el valor más alto arriba, el plástico. A mí Y el también resto me surgió, yo creo que una duda igual que la de Carlos. Yo creo que la duda es, creo, que si en el orden 2 podría ser un tercer suborden. ¿Será eso? Ya, O sea, pero... Tendríamos el sí, orden de sucursal, luego tendríamos el orden de, creo que el producto. de producto, y no sé si abajo se puede colocar un tercer orden que sea el de los que tengan uno. Yo creo que sí es la pregunta, si se podía colocar un tercer orden, o solamente admite 2. Todos los que quieras, prácticamente infinitos. Lo que pasa aquí es que siempre que aplicas un subordenamiento se tienen que repetir los datos en el anterior. Mira, vamos a eliminar esta columna que puse recién. Nos va a quedar más claro haciendo lo siguiente. A ver. Vamos a cambiar los vidrios. Había unos vidrios por plástico. A los vidrios les vamos a poner plástico, ¿ya? Donde había vidrio, coloquemos plástico. Para tener más datos repetidos. Todos los vidrios cambiémoslos por plástico. Acá hay 2 más. Estoy cambiando todos los vidrios por plástico. No hay ninguno que vidrio. Donde había vidrio, ahora hay plástico. Por lo tanto, hay hartos plásticos. Ya. Vamos de nuevo. A ver si ahora nos queda clara esta película. Vamos a ordenar por sucursal y después por producto. O hagámoslo primero por sucursal. Ya. Sucursal de la A a la Z, así de simple. Ya. En Rancagua están desordenados los productos. Porque apareció un plástico arriba, hay 2 plásticos abajo. En Viña tenemos la misma situación, un plástico que está arriba. Ya. ¿Están en esa situación o no? Tenemos ordenado por sucursal, Sí. quedó todo lo que es Rancagua primero, lo que es Viña al final.
Ya, entonces, ahora vamos a ordenar dentro de cada sucursal por producto. Ahí recurrimos al botón ordenar. Siempre nos indica lo último que hicimos. Fue ordenar por sucursal de la A a la Z. Vamos a agregar nivel. Y ahora vamos a ordenar por producto de la A a la Z. Pero solo las sucursales que se repiten. Aceptamos. Ya, a ver, ¿qué pasó en Rancagua, por ejemplo? Fijémonos en Rancagua. En Rancagua tenemos hasta la fila 10. Tenemos 4 ventas de papel. Estas ventas de papel de Rancagua están en orden ascendente por la venta, ¿verdad? La podríamos dejar en forma descendente por la venta. Pero estaríamos afectando a los puros papel. En el caso de los plásticos, por ejemplo, de Rancagua, lo podríamos ordenar del mayor al menor por venta. Quedarían 200, 200, 100. Los cartones, bueno, son los 2 de 200. En el caso de Viña, tenemos 2 ventas de cartón. Podrían quedar primero la de 300, después la de 200. Y en el caso de los plásticos también, de mayor a menor, 300, 300, 200. Eso podríamos hacer. Pero no es lo que tú planteabas, que era alterar el orden, hacer que el plástico, siendo P, quede encima de la A, ponte tú. Eso no lo podríamos hacer. Pero sí podríamos aplicar un tercer ordenamiento para que los productos que se repiten dentro de la sucursal queden, por ejemplo, de mayor a menor por venta. Eso sí se puede hacer. Pero se tienen que repetir. O sea, si no se repitieran los plásticos dentro de Viña, si todos estos productos fueran diferentes, esos de ahí, no tendría sentido, no se puede ordenar por un campo en tercera instancia. Lo mismo que al poner los carnets de identidad en un cajón. Si se repiten los apellidos, yo puedo ordenar los apellidos que se repiten por número de root. Pero ¿qué pasa si ordeno los carnets por número de root? Como ningún root se repite, hasta ahí nomás llegamos. No podemos ordenar por nada más. Por lo tanto, ¿cuándo puedo aplicar más de un orden? Siempre y cuando yo parta ordenando primero por los campos que se repiten. Si se repiten, puedo aplicar más ordenamiento. En el momento que llego a un campo en que todos sus contenidos son distintos, hasta ahí nomás llegamos. Ya no se puede seguir aplicando ordenamiento. Hagamos eso. A ver cómo queda. Nos situamos en nuestra base de datos, vamos al botón ordenar y vamos a agregar un tercer ordenamiento. Ya. Mira, nos vamos a situar, bueno, si ustedes observan, la primera línea donde dice sucursal está en color gris. La segunda está en color blanco. Si agregamos un nivel, se agrega debajo de la línea que está en color gris. ¿Ya? Pero esta línea habría que tirarla al final. Para eso son estas flechas, para alterar el orden. ¿Por qué? Porque el campo que está primero se ordena primero. Y vamos a ordenar primero por sucursal, después por producto. Y si es que los productos se repiten, los ordenamos por valor. Hay que tirar esta línea que está vacía hacia abajo, con esa flecha que apunta hacia abajo. Lo vamos a dejar así. Acá elegimos venta de menor a mayor, pero no queremos de menor a mayor, queremos de mayor a menor. Del más grande al más chico. Del mayor al menor. ¿Qué dice esto? Que ordene por sucursal. Si las sucursales se repiten, las va a tomar y las va a ordenar por producto. Y si dentro de la sucursal hay productos que se repiten, los va a ordenar por venta del más grande al más pequeño. De mayor a menor. Eso sí se puede hacer. Y así podemos seguir agregando campos. Es raro que se ordene por más de 3 campos. Realmente raro. Generalmente por 2 suele darse. Bueno, veamos qué pasó. Si uno mira la base de datos, aquí no ocurrió nada, está todo igual, pero no es así. Mira, vamos a fijarnos en los papeles de Rancagua. ¿Cómo quedaron? 300, 300, 100, 100. No estaban así antes. ¿Qué pasa con los plásticos de Viña? Quedaron 300, 300, 200. Esa es la historia del ordenamiento. Si quisiéramos alterar el ordenamiento,
como planteaban ustedes, habría que usar una columna aparte. Y en base a esa columna, colocar un valor que al ordenarlo nos dé la posición que queremos. ¿Con quién estaba hablando de este tema? ¿Con Carlos? Carlos, tú me lo habías planteado, ¿no? Sí, conmigo. En caso real, a ver, aterricémoslo a algo de la vida cotidiana. ¿Te pasó en alguna situación? No, pudiese ser de esta forma. Por ejemplo, yo estoy ordenando artículos vendidos, ¿verdad? Tengo un orden de productos, pero para mí es más importante en el 80-20 el 20% más vendido. O sea, el 20% que me hace el 80% de mi venta. Entonces, me aclaró la duda porque entonces puedo crear una columna en la cual le puedo poner un valor de importancia y entonces ellos me van a resaltar primero y luego, después de ese filtro, yo voy a tener un ordenamiento por orden alfabético, pero primero me van a saltar los más representativos para mí, que son ese 20% que me hace el 80% de la venta. Y esa Para columna eso lo podría ser planteaba. porcentual. Podría estar en porcentaje el dato de la columna, ¿o no? Claro, podría estar en porcentaje, podría estar en ceros y unos, porque al final, o sea, Claro. lo que me importa es darle importancia a ese producto como. Pero sí, pues, sí entendí. Incluso después puedo ocultar la columna si no quiero que me estorbe visualmente. Cualquier duda, por último, hazlo en chiquitito con otros datos si quieres y me los mandas por WhatsApp y lo vemos como ejercicio en clase. Perfecto. Lo desarrollamos. Gracias, profe. Claro, oye, entre más ejercicios tengan de la oficina, porque ustedes son todos de la misma empresa, ¿no? Entre más ejemplos puedan sacar de la realidad en que están usando Excel, mándenme esos casos y trabajamos con esos casos. No es necesario que me manden la misma planilla, la situación, ¿no? Pueden copiar unos poquitos datos, cambiar el valor de los datos si quieren. La idea es reproducir la situación, ¿ah? y analizarla en clase. Bueno, esta es la historia del ordenamiento. Si hacemos un nuevo ordenamiento, el anterior se anula completamente, como si nunca hubiera existido. Por ejemplo, si ahora ordenamos por vendedor de la A a la Z, nos vamos a situar en A1 y a ordenar de la A a la Z. Si ahora nos metemos al botón grande al ordenar, no queda ningún rastro de lo que habíamos hecho antes. Aparece lo último que hicimos, ordenar por vendedor de la A a la Z. Pero con control Z lo podríamos revertir. Esa es la historia del ordenamiento. Entonces era seleccionar el campo, que era el título, y letra B, ir a datos, datos, ordenar. Ficha datos, ordenar. Esa flecha la hice con dos signos menos y un signo mayor que. El mayor que está a la izquierda de la Z. Tienen que sacarlo con Shift, que es la flecha que apunta hacia la derecha. Ya, entonces veamos ahora la siguiente herramienta para base de datos, que se denomina filtro, y que seguramente todos ustedes han usado filtros, ¿verdad? Lo vamos a ver bien rápidamente. A lo largo del curso vamos a ir aplicando algunos truquillos poco conocidos con filtro, tal vez. Pero veamos en principio en qué consiste. Ya, filtrar significa seleccionar registros. ¿Ya? Filtrar. Seleccionar registros. ¿Ya? Bueno, para esto nos vamos a situar en nuestra base de datos, por ejemplo en A1. La verdad es que da lo mismo en qué celda estemos. Pero obviamente si estamos en una celda vacía, el filtro no me va a detectar la base de datos. Ya, tenemos que estar en nuestra base de datos.
Y vamos a darle clic al embudo. En la ficha datos, ordenar y filtrar, ahí está el embudo de filtro. Le damos un clic y aparecen unos botones en los títulos de columnas, ¿verdad? Pero si ustedes lo observan, estos botones están dentro de la celda. En cambio, el botón de validación va por fuera. Esa es la única diferencia visual. Pero son iguales, son del mismo tamaño, con el mismo símbolo. Ya, el botón de filtro va dentro de la celda. Por ejemplo, si queremos dejar fuera a Pablo, vamos a dar clic en el botón de filtro del vendedor y vamos a desactivar la casilla de Pablo. Ahí la desactivé. Con eso Pablo queda fuera. Es decir, se están visualizando solamente los registros de las mujeres en este caso. Renata y Jimena. Ya, abajo en la línea de estado, al lado de la palabra listo, dice se encontraron 8 de 14 registros. O sea, de 14 registros que tenía en total, solo me quedan 8 si desactivo a Pablo. A eso se refiere. De pasada, el botón del campo vendedor tiene dibujado un embudo ahora, chiquito, indicándonos que está actuando como filtro. Ya. Supongamos que dentro de lo que nos queda, queremos dejar fuera Viña. Vamos a ir a sucursal y vamos a desactivar Viña. Entonces, aquí tenemos solamente las ventas de las mujeres y en Rancagua. También este botón ahora quedó con un embudo. En producto, vamos a dejar fuera el plástico. Vamos a ir a producto y vamos a desactivar el plástico. Ahora, ¿por qué no aparecen los demás productos acá? No aparece vidrio, por ejemplo, cartón, no aparecen. No aparecen porque con lo que nos queda, con los registros que hemos ido dejando a raíz de los filtros anteriores, los únicos productos que quedan son papel y plástico. Se va adaptando. El contenido de estos botones, que se refiere al contenido del campo, se va adaptando a medida que vamos colocando restricciones, filtro. Ya, fuera el plástico. Se acabó el plástico. Aceptar. Entonces, estas son las ventas de papel que hicieron las mujeres, porque dejamos fuera a Pablo, en Rancagua. Y ahora en respecto a las ventas, vamos a dejar solamente las ventas mayores a 100. Vamos a ir al botón de venta. Acá tenemos dos opciones. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Una opción sería desactivar el 100 y me quedo con los puros 300, ¿verdad? Claro, pero si tuviéramos muchos valores, miles de valores, van a aparecer todos aquí en la lista. Y nosotros queremos los mayores a 100. Podríamos perder un día entero jugando con los clics aquí desactivando números para quedarnos con todos los mayores a 300. En este caso es una situación muy reducida. Entonces, en ese caso, cuando uno quiere hacer una comparación mejor, hay que meterse por filtros de número. Y vamos a establecer una comparación. Ya, este es nuestro primer encuentro con la parte lógica de Excel. La parte lógica dice relación con las preguntas. Uno en Excel puede preguntar. Puedo preguntar, por ejemplo, para aplicar un reajuste de sueldo, puedo preguntar si la persona tiene más de 10 años de antigüedad, si trabaja en el departamento ventas, si está en FONASA, si tiene o no tiene cargas familiares, y según eso aplico un reajuste, si no aplico otro, con otra tabla, etc. Preguntas. Esto es una pregunta. Vamos a preguntar qué productos son mayores que 100. Acá tenemos el comparador mayor que. Vamos a elegir mayor que. Y en esta ventana, donde dice venta es mayor que, vamos a poner 100. Y me va a mostrar todas las ventas mayores a 100. Es decir, esas dos de 300 que había ahí. Ya vamos a ver en qué consiste el I y el O. A aceptar. Y ahí quedaron las de 300. Bueno, estamos aplicando 4 filtros. Si quisiéramos desactivar los filtros, podemos ir botón por botón en los títulos de columna, botón por botón, dando clic y eligiendo borrar filtro. Pero hay una forma más rápida, que es este botón que está arriba, que dice borrar y que tiene una cruz roja.
ese botoncito de arriba. Le damos clic y recuperamos todos los filtros, para no ir botoncito por botón borrando filtros. También se puede usar el embudo grande, pero el embudo grande también borra los botones de filtro de las columnas. Esa es la diferencia, ¿ya? En cambio, el botoncito chico no, borra solamente el efecto del filtro. Ya, activemos filtro nuevamente. Embudo, tenemos los botones en las columnas. Ya, vamos a ordenar por... Está ordenado por vendedor esto. Ya, por vendedor. A ver, vamos a cambiar las ventas. Vamos a poner números mayores que 1000 y números menores que 1000. Ya. Por ejemplo, 1200, 300, 500, 900, 2000. Ya estos números les vamos a dar el formato con el botón 3 ceritos, ¿verdad? Nos vamos a inicio, a estilo millares, que lo vimos, ¿verdad? Lo vimos, ¿no es cierto? Sí, Poner sí. los puntos. 2000, de ahí nos vamos a 700, después de ese, 1300, 1500, 4500, 900, 800, 600, 1700 y 1000. Ahí tenemos números más variados, para hacer más cosas. Ya, vamos a dejar todas las ventas. ¿Aló? Se me estaban llamando a la oficina, de la oficina del curso, pero parece que algo pasó. Ya. Bueno, cambiamos las ventas, ¿no? Tenemos números distintos ahora, más variados. Vamos a filtrar dejando todas las ventas mayores a 1000. Vamos a trabajar con el botón del campo venta. Le damos un clic al botón de filtro. ¿Se fijan? Acá podríamos elegir, podríamos desactivar todas las casillas, ¿se fijan? Y darle clic a todas las ventas mayores a 1000. Pero si fueran muchos números, no es práctico. No sirve eso. Sirve para algunos casos, ¿ya? Por eso tenemos que usar los comparadores. Vamos a filtros de número, mayor que, y vamos a colocar 1000. Un 1 con 3 ceros, mayores que 1000. Aceptar. Ahí están todas las ventas mayores a 1000. Y de pasada, el botón queda con un embudo. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Bien, bien. Ahora, ¿qué pasa? Mira, vamos a desactivar el filtro. Vamos a ir a datos y vamos a darle clic al botón borrar para recuperar toda la información. Supongamos que queremos sacar valores en un rango. Por ejemplo, yo lo voy a dibujar acá. Queremos sacar los valores entre, vamos a poner ahí 500, 1000, 1500, 2000, 5000. Ya, esto es una recta numérica. Es una recta numérica. Ya, voy a tomar estos numeritos, los voy a centrar, voy a inicio, centrar, ahí quedaron al centro de la celda. Voy a trazar líneas con los bordes, todos los bordes. Ya. Supongamos que queremos sacar todas las ventas que están entre 1000 y 2000. Voy a tirar un fondo amarillo ahí. ¿Ya? O sea, valores, en este caso serían ventas entre 1000
y 2000. Eso. Para centrar un texto en un grupo de celdas, se selecciona la celda que tiene el texto primero y un grupito de celdas y se puede usar el combinar y centrar, ¿verdad? Ese botón, combinar y centrar, y ahí queda al centro el texto del fondo amarillo. Ya, vamos a sacar las ventas que están entre 1000 y 2000. Para hacer esto, hoy en día es muy simple, pero en las versiones más antiguas de Excel había que hacer dos preguntas. Había que preguntar qué valores eran mayores que 1000 y al mismo tiempo menores que 2000. ¿Ya? Por ejemplo, el 1500 es un valor que está en el rango entre 1000 y 2000. ¿Por qué? Porque es un número más grande que 1000, pero al mismo tiempo más pequeño que 2000. Entonces quiere decir que está entre medio, está en el rango. ¿Se entiende, no? Chiquillos. Sí, sí. Entonces estamos ¿Se hablando... entiende? ¿Cómo? Estamos hablando de dos condiciones. Si quiero sacar todos los valores que están entre 1000 y 2000, tengo que hacer dos preguntas. Tengo que tomar el número, por ejemplo 1500, y preguntar, ¿1500 es mayor que 1000? Sí, es mayor que 1000. ¿Y 1500 es a la vez menor que 2000? También. Ya. Eso quiere decir que pertenece al rango. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el 500? ¿500 es menor que 2000? Sí. ¿Pero 500 es más grande que 1000? No. Por lo tanto, quedó fuera. No pertenece al rango, está fuera por el lado izquierdo. ¿Qué pasa con el 5000? ¿5000 es mayor que 1000? Sí, perfecto, es mayor que 1000. ¿Pero es al mismo tiempo más chico que 2000? No. Como no cumple con las dos condiciones, con las dos preguntas, queda fuera. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere sacar valores que están en un rango, esos valores deben cumplir con dos condiciones. Ser mayores que la cota inferior y menores que la cota mayor. Entonces, lo vamos a aplicar acá. Pero en estas versiones de Excel hay un comparador que se llama entre, que nos facilita las cosas. Vamos a ir al botón de filtro de la venta, filtros de número, y vamos a elegir entre. Y aparece esto. Si la venta es mayor o igual a 1000, esa era una condición, y fíjense que está prendido activo el I. Hay un botón I, hay un botón O. Uno puede elegir cuál activar, el I o el O. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se ocupa el I, las dos preguntas deben cumplirse. O sea, en este caso, el número tiene que ser más grande que 1000 y a la vez menor o igual que 2000. Si usáramos el O, basta que una de las condiciones se cumpla, no ambas. En cambio, con el I estamos exigiendo que las dos condiciones se cumplan. Que el número sea más grande que 1000, pero al mismo tiempo menor que 2000. Aceptamos. Y ahí nos quedamos con todos los valores que están en ese rango, entre 1000 y 2000, incluido el 1000, incluido el 2000. Porque decía mayor o igual que 1000, menor o igual que 2000. Esperen un segundo. Ya, chicos, disculpen, me tuve que parar unos segundos. Ya, entonces, ¿se dan cuenta de esta comparación? El entre, que se usa para sacar valores que están en un rango. En este caso, entre 1000 y 2000. Ya, entonces, acá estamos hablando de lo siguiente. Vamos a desactivar el filtro. Vamos a ir a datos. Y con este embudito llamado borrar, vamos a recuperar toda la información. Entremos nuevamente a el filtro de la venta.
nos vamos a apoyar en filtros de número. Ahí aparecen todos los comparadores. Mayores, menores, superior en promedio, inferior al promedio. Vamos a elegir la última opción, filtro personalizado. En filtro personalizado se entrega un panel en blanco en que uno tiene que hacer todo. ¿Ya? Entonces, si queremos elegir valores que están en un rango entre 1000 y 2000, cuando uno usa el entre, esto ya viene hecho. Aquí viene puesto el comparador mayor o igual que y el menor o igual que. En este caso, cuando uno se mete por filtro personalizado, voy a entrar de nuevo, fui al botón de filtro en la venta, filtros de número, personalizado, el último. Aquí hay que escribir todo. Entonces, el comparador sería mayor o igual que, aunque podría ser mayor que nomás, para no incluir el 1000. Mayor que 1000, que no incluya el 1000. Estamos dejando fuera el 1000. Anteriormente era mayor o igual, ahora es mayor nomás. Y que sea menor que 2000. Mayor que 1000 y menor que 2000. Ya, al aceptar me van a quedar todos los valores que están entre 1000 y 2000, pero sin tomar el 1000 y sin tomar el 2000. Tenemos dos valores menos ahora que en el caso anterior. ¿Qué pasa si volvemos al botón de filtro, a filtros de número, personalizado, y cambiamos el i por un o? Ya. Si cambiamos el i por un o, lo que estamos diciendo es que si el número es mayor que 1000 o menor que 2000, que lo muestre. No exige que se cumplan ambas condiciones. Entonces, por ejemplo, el número 5 no es mayor que 1000, pero es menor que 2000. Como cumple con una de las condiciones, lo va a mostrar. El número 10 millones, el 10 millones no es menor que 2000, pero es mayor que 1000, cumple con la primera condición. También lo va a mostrar. Es decir, va a mostrar todo. Porque todos los números o son más grandes que 1000 o más chicos que 2000. Si no están en un lado, van a estar en el otro. Entonces aquí nos estamos adelantando un poquito la parte lógica y vamos a anotar lo siguiente con respecto al filtro personalizado. Esto se llama conector porque estos elementos conectan dos condiciones o dos preguntas. ¿Ya? Conectores lógicos. Ese es el nombre técnico. ¿Qué pasa con el i? Si ambas condiciones se cumplen, se muestra el registro. O sea, va a mostrar todos los registros que cumplan con las dos condiciones. Pero como con el o es distinto. En el caso del o, basta que una condición se cumpla. Para mostrar el registro. Hasta que una condición se cumpla. Ya. Aquí ya nos estamos acercando de a poquito a la parte lógica, a las comparaciones. Ahora, esto es muy limitado porque solo podemos hacer dos preguntas. Dos preguntas. Pero con las herramientas de lógica que trae Excel, podemos hacer todas las preguntas que queramos. Todas, todas, todas. Bueno, chicos, creo que estamos en la hora, ¿no? Ah, no se vaya nadie todavía. Tengo que sacarle una foto a la lista de participantes para la asistencia. No se me vayan, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Quédense ahí. Imprime pantalla. ¡Plop! Ahí lo tengo. Ya.
Ahora lo copio por acá. Control V. Y ahí tengo la lista de participantes. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer un chequeo de la asistencia. Aunque ustedes quedan registrados en el momento que se conectan a Zoom. Yo llevo una asistencia en paralelo por si se perdiera información en Sense, una cosa así. Cosa que es poco probable que ocurra. Pero igual tengo que llevar una asistencia paralela. Quedan libres como el viento, muchachos. ¿Alguna pregunta respecto a la clase de hoy? ¿Todos lo sabían? ¿Algo fue nuevo? Cuéntenme, antes de irse. No, cada día aprendemos. Qué bueno, Algo, pero se ya. aprende, que es lo importante. Qué bueno, qué bueno. Lo Bueno, un único que abrazo a sí- todos. ¿Mm? Ajá. Esto mismo lo van a enviar igual como dio la clase por YouTube desde el principio. Sí, se cortó la señal. ¿Qué pasó? Desde el principio hasta llegué. Sí, que de todas maneras lo van a enviar igual por YouTube, ¿no? Completa la clase. Es para nosotros poder practicar. Sí, mira, eso tienen que pedírselo ustedes a la persona que tiene el vínculo entre la empresa de ustedes y la empresa de capacitación. Los profesores no vemos esa parte, los relatores. Ok, súper. ¿Mm? En todo caso, yo hoy día les mando el archivo con la materia, y la próxima clase vamos a trabajar con ese archivo y vamos a ir leyendo la materia. Ya, chicos, gusto haber estado con ustedes una vez más. Nos vemos. Profe, Gracias, hasta luego. esta es mi primera clase. ¿Sí? ¿Por qué, en qué forma manda el archivo? ¿O a dónde lo envía? Se los voy a enviar por WhatsApp. Y si por alguna razón no les llega, por el mismo WhatsApp, mándenme su correo, se los envío por correo. Perfecto, gracias. Ujú. Gracias.